Pues bien, hablaba de lo siguiente. A pesar y más allá, y gracias al Eterno que hay gente que está siendo evangelizada, incluso ahora los jóvenes se van con Fernanda Aguirre a evangelizar unos jóvenes que en tu trabajo es, ¿no? En un Cedric. Me impresiona eso, estoy orando por ello. El Eterno me dijo, después que Marcos se acabe, necesito que tu vida enfatice evangelizar a los ya evangelizados. A mí me resulta muy raro ese término, porque los ya evangelizados son ustedes y yo, nosotros. O sea que proclamar el evangelio, al menos ahora en lo que queda de Marcos, es para ver cómo estamos nosotros parados frente a la buena noticia que Dios dio, que es el Hijo del Bendito haciéndose hijo de hombre y manifestándose como el Mesías. Estamos en Marcos 14, ya leímos recién en la Hastará desde el 53 al 65, ahora te invito a que continuemos hasta el final, es decir, 66 hasta el 72. ¿Podrá alguien hacerme el favor, a fin de yo refrescar mi garganta, de tener el placer de leer el Evangelio? Quizás la maestra, si es que puede leer, porque es cierto que está con la operación, o alguien de los lectores que usted ha entrenado. ¿Puede leer o no? Bueno, vamos entonces. Shalom, hermanos. ¿Ya todos tienen sus escrituras abiertas en el capítulo 14 de Marcos? Bien. Comenzamos entonces la lectura desde el versículo 66. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo, dijo, «Tú también estabas con Yeshua el Nazareno». Mas él negó, diciendo, «No lo conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Yeshua y dijo, «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Es palabra del Señor, amén. Gracias, maestra. Quiero invitarlos a que repasemos lo leído, ya sea al principio, cuando es increpado nuestro amado maestro en la casa de Caifás por el sumo sacerdote y todo el Sanedrín falso, trucho, por decirlo en argentino, que allí sesionaba en una sesión tan trucho como ellos. Y para eso quiero invitarlos a mirar una porción de una película que tuvo gran repercusión en el tiempo que fue estrenada, director y productor Mel Gibson. El actor protagonista es el que después va a hacer Sonidos de Libertad. Si alguien sabe el nombre, me ayuda. Jim Caviezel. Ok, me cuesta ese nombre. Bueno, lo que quiero es que simplemente observen. No es lo mismo que ver. Ya he enseñado las diferencias, pero bueno, ver es usar el sentido de los ojos. Usted, varón o mujer, todos, desde muy chicos han sido entrenados a ver imágenes. Según Apocalipsis, es la forma que la bestia o el anticristo más el falso profeta nos van a dominar mentalmente. Yo necesito que observen, que visualicen el mensaje que la imagen va a dar. Con eso yo creo que vamos a hacer un repaso de lo leído por mí, lo leído por la maestra, y comenzamos a mirar lo que vamos a decirnos unos a otros. Decirle al de la derecha, todos somos Pedro. Al de la izquierda, todos somos Pedro. Con eso se lo digo a los de YouTube, bienvenidos, y miren también con atención, con el corazón se mira, ¿verdad? Silencio entonces. Y si miraste, o sea, si viste, miraste y observaste la imagen, quizás puedas entender por qué hoy te dije que le dijeras a alguien lo que nos tenemos que decir todos en este planteo de mesa. Todos somos Pedro. Justamente en la geografía, en el evento, la negación de Pedro es ni más ni menos el episodio, uno de los episodios más cruciales, relatado por
los 4 evangelios y que destaca lo frágil que es ser alguien que está en la vida humana. La fragilidad del humano se refleja firmemente en este varón que hoy nos pide que el Espíritu Santo, a través de él, digamos, todos somos Pedro. Para no demorarme, yo pido que se haga una lámina, una proyección, para que ustedes puedan anotar los distintos pasajes de los 4 evangelios que tocan ese episodio. Mateo, ahí lo tienen del 26, capítulo 26, tienen para anotar. Marcos, que lo acabamos de leer, capítulo 14. Lucas en su capítulo 22 y Juan en su capítulo 18. Eso va a quedar ahí para que ustedes lo puedan estar anotando. Pero una vez que lo anoten, le pido que mire con el corazón lo que hoy el Señor te va a mostrar en tu corazón. Estamos ante uno de los momentos de mayor necesidad de nuestro Maestro Yeshua. Kefas, ustedes saben que es uno de los discípulos del núcleo, uno de sus cercanos, alguien que se espera que siempre sea leal, pero más allá de eso ha hecho, como lo vieron en el momento de la mesa del Señor, un juramento de lealtad inquebrantable. De repente aquí lo encontramos con una serie de negaciones en cuanto a quién es Yeshua. Vuelvo a decir, el episodio resalta la debilidad de Kefas, o el apóstol Pedro, como es conocido. Y el episodio destaca por qué esa debilidad se manifiesta, que creo que aquí es donde quizás entramos a mirarnos. Cuando el miedo es el centro de nuestras acciones, nuestra fragilidad se expresa llevándonos desde la vehemencia hasta la cobardía. Y por eso evangelizarme a mí hoy, o evangelizarnos a todos nosotros hoy, es mirar a Pedro en esta fragilidad, pero también en el escenario posterior, el escenario donde ya el Maestro muerto y resucitado se le aparece para reafirmar la fe, porque esta mesa tiene ese sentido. Así que vamos de nuevo aquí a Marcos 14, y allí vemos a Pedro negando conocer a Yeshua 3 veces, justo y tal como el Señor se lo había profetizado. Y es poderosísimo esto porque vuelvo a decir, el centro de su accionar es el miedo, pero la causa o la máscara que ese miedo él usa, y lo ha usado siempre, y esto nos pasa, es la exagerada autoconfianza. Porque esas son las combinaciones más peligrosas del alma humana a la hora de hablar de su fragilidad. Miedo que se disfraza de una exagerada autoconfianza, es decir, que va más allá de la autoestima, que casi ronda el egocentrismo. Así que lo interesante de esto que vamos hoy aquí a mirar es destacar que esta historia de la negación de Pedro, en el caso de Marcos es donde más elaborada la encontramos. Ustedes saben que Marcos le escribe a una comunidad, pero quien le ha dado la información para que él, a todo lo que ha ido recaudando, los distintos relatos, lo puede organizar cronológicamente, es el apóstol Cefas o Pedro. Así que es obvio, y estas son una de las razones que los biblistas ponen de argumento de que Marco en realidad es Pedro expresándose, porque justamente es el evangelio que más detalles da de un Pedro muy vehemente, que en algunos momentos se hace un Pedro muy cobarde. Los otros evangelios, si bien lo destacan, no le ponen tanto énfasis al asunto. Ya vieron cómo empezaba el relato evangélico y en la película se destaca muy bien. El Sanedrín está allí reunido en forma, y ahí alguien lo dice, en forma ilegal. No es legal esa reunión, cosa que no nos es ajeno a nosotros porque vemos que últimamente lo que sería el Congreso argentino tiene las características de reuniones extrañas, donde lo ilegal se fundamenta desde la corrupción misma y donde justamente se hacen leyes que son tan injustas como lo que va a pasar en este evento. Pero para no irme a una lectura política de nuestra realidad, sino más bien que nosotros podamos hacer una autolectura de nuestra existencia, quiero que entiendan por qué Marcos escribe esto de esta forma. Así que vamos a ver una estructura literaria que creo que sí es necesaria verla. Recuerden que no es una biografía, es una agiografía, es decir, son relatos de la vida, en este caso de Yeshua, pero que quieren resaltar mensajes espirituales. O sea, que el autor no le interesa escribir datos históricos y o biográficos en forma ordenada. Puede, entre cada evento, pasar mucho tiempo. Lo cierto acá es que estos eventos sí están muy cercanos en tiempo y forma, pues ocurre todo en el tiempo del Pesaj.
Tenemos allí el relato del interrogatorio de Yeshua por parte del sumo sacerdote, ya lo leímos ahí del 55 al 65, pero, o sin embargo, esto está intercalado entre dos narraciones del apóstol Pedro, haciendo así una clara distancia entre un Yeshua valiente, determinado, y un Pedro vehemente, cobarde. Si ustedes miran versículo 53 conmigo, ahí empieza todo lo que va a hacer Jesús ante Caifás. Me voy a antes. Versículo 27. Del 27 al 31 vemos, entonces Yeshua le dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces, Kefas o Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Yeshua, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Allí está una parte, luego viene esto de la casa de Caifás, en el medio está la traición de Judas, pero me interesa que luego de lo de la casa de Caifás vuelve a aparecer el relato de Pedro para demostrar algo. Por un lado, un alma corajuda, un alma que lo que cree y le cree a Dios se mantiene determinado a confirmarlo, afirmarlo y confirmarlo. Hablo de Yeshua. Pero por otro lado, un alma en vacuidad, es decir, en necedad. Porque mucha gente vehemente son gente que actúa en esa necedad de vida. Y está ilustrado por Pedro, pero acá es donde yo te pido que empieces a ver si a lo mejor tu vida, en muchas cosas del caminar en la fe, ha sido como la de Pedro, una vida llena de necedad y jactancia, como lo acabamos de leer. De repente Yeshua confronta a los que lo interrogan y no niega nada de lo que le dicen. Todo lo firma y confirma. Y hasta le agrega. Mientras Pedro vacila, teme y por supuesto niega. Mientras el Sanedrín en esa forma ilegal está acusando falsamente al maestro, Pedro desde lejos observa, desde el patio se podía ver la sala de juicio, como lo ven ahí, por eso puse la película, y puede estar viendo lo que acontece y le viene una tentación ante la cual él va a sucumbir. La tentación de lo que está viendo y que ya Jesús, a causa de eso, le ha predicho que va a hacer. Y aquí vamos a hacer un análisis profundo de este evento. Primera cosa, vamos a mirar el contexto de la negación. Segunda cosa, las 3 negaciones las vamos a considerar. Como tercera análisis, vamos a analizar el canto del gallo. Y como cuarto análisis, el dolor y arrepentimiento de Pedro. Permítame primero dar el contexto. Esta negación está ocurriendo en el patio del Cohen Gadol, es decir, en el patio de la casa del que era sumo sacerdote en ese momento. Ustedes ya saben que estaba corrompida el ejercicio del sacerdocio, por eso que el templo que está siendo utilizado a favor de los corruptos se ha convertido también en un elemento anti-reino de Dios. Y eso ha contagiado a los jerusalemitanos, es decir, la gente de Jerusalén. Los ha contagiado también en el sentido de que por idolatrar al templo y ponerlo como el elemento mesiánico del Eterno, a cualquiera que se anuncie Mesías ya lo miran raro, y más si hay un Mesías que ha dicho que ese templo va a ser tirado. Cuando después el Evangelio de Juan nos va a aclarar que él estaba hablando de su cuerpo. Pero ellos están tan fanatizados que cuando hay un fanático escucha lo que quiere escuchar. Ese contexto nos habla de que cuando Yeshua es arrestado, Pedro va a pasar a estar escondido a cierta distancia, tratando de evitar situaciones de peligro. Y este es el punto, porque al evitar situaciones de peligro, lo que está poniendo en debilidad es su juramento de lealtad. Y aquí entonces entro en el otro análisis, las 3 negaciones. Vamos a la primera. La primera negación ocurre, según el relato, cuando una criada, atención con esto porque tiene toda una alegoría allí, una criada del sumo sacerdote identifica a Pedro como un seguidor de Yeshua, y Pedro de alguna manera le dice, ni sé de qué hablas, no entiendo de qué hablas, se hace el que desentendido. Está justamente en un lugar donde todos los que están allí
Muchos de ellos los han buscado para que sean testigos. Usted leyó que no podían ser testigos porque no concordaban los testimonios. Entonces los dejaban en vergüenza a los jueces, ¿verdad? Pero todos estaban ahí en carácter de enemigos de Yeshua. Traten de hacer esfuerzo en atender, porque no es una historia que puedas decir que la conoces cuando se vuelve a proclamar. Cuando hay proclamación, aunque hayas leído la historia y a la información la tengas quizás desde chiquito o chiquita, no significa que la conozcas, porque cada vez que hay proclamación, el Evangelio se renueva en el poder del Espíritu Santo. Vamos con la segunda negación. ¿Cuándo ocurre? Con la misma criada, pero ahora con otras personas que lo vuelve a encontrar, lo acusa por segunda vez y él le dice, no soy discípulo, no lo soy. Y la tercera ocurre cuando ya no la criada, sino un grupo de personas que, lo han visto con el maestro en la entrada triunfal, en el templo cuando echó los mercaderes, lo han visto. Y este grupo insiste en que él es uno de los discípulos, lo señalan, particularmente destacan que tiene, Lucas va a decir esto, tiene acento galileo. El acento galileo no era igual a los de Jerusalén ni a los de Judea. Era como escuchar a un santiagueño para nosotros, o a alguien del norte, tenía un arrastre y una mezcla con el arameo. Entonces era fácil de determinar que si era galileo y estaba ahí, en realidad era amigo del que estaba siendo juzgado. ¿Qué es lo que hace él? Empieza a maldecir y a juramentar que no lo conoce. Yo no conozco a este hombre de quien hablan. Recuerden que Pedro era pescador, no sé si se acuerdan de la historia. Después se hace discípulo, pero probablemente, como todo pescador, y al ser galileo, que también por esto eran despreciados, su vocabulario era rudimentario, popular. Cuando estaba en el trabajo, seguramente su manera de hablar era la de los muchachos de la zona, la de los muchachos que con él trabajaban. De esta forma está expresándose contra el maestro. Y aquí aparece esta otra historia. Ya vimos las tres negaciones, vamos al análisis del canto del gallo. Porque Yeshua le ha dicho, vuelvo a leer, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Qué es esto de un gallo que canta? El gallo cantó. ¿Qué es el gallo que canta? Y acá es donde tenemos una situación. Los lectores de Marcos en el año 60 sabían de qué hablaban porque habían ido al templo. Yo les dije que ellos, para hacer las moadinas, ¿dónde había que ir a hacer? Al templo. ¿Ellos qué eran? ¿Cristianos bajo el dominio del Papa? No, eran discípulos de Cristo, por eso se le llamaba cristiano, y estaban bajo el dominio de la Torá. ¿Me explico? Del dador de la Torá, Yud-Heh Vah-Hei. ¿Y a dónde se encontraban? En el templo. Sabían que ya había problemas, que el templo estaba por ser atacado por los romanos, entonces Marcos quiere dar una esperanza y una fortaleza a la emuná de estos lectores, comunidad de Roma, para que cuando a Roma llegue la noticia de que Jerusalén ha sido sitiada en Tebet y luego también arrasada y el templo arrasado, no empiece a dudar de aquel que los ha constituido a ellos templo, para que también no duden de que ellos son parte de esa casa de Efraín que el Mesías que ahora creen viene a buscar. Entonces, cuando ellos iban al templo, se encontraban con algo que cuando escriben él o los otros evangelios y hablan del canto del gallo, la tenían clara. El problema fue desde el siglo IV hasta acá, donde ya no solamente no se explicaba qué era el canto del gallo, sino que a la iglesia de Roma le convenía mucho hacer que la gente entendiera por gallo lo que usted y yo creemos por gallo. Entonces, para no tomarme mucho tiempo, porque lleva mucho la explicación, encontré un video, pero quiero que lo miren con atención, porque van a descubrir de qué gallo habla. Si no, no podemos seguir hablando. ¿Les interesa saber qué gallo cantó? Con mucho corazón abierto, por favor. Quiero saber si con esa explicación le alcanza y basta. Si es así, yo me atrevo a ir a este análisis de las causas de la negación de Kefas o Pedro, teniendo en cuenta que las 3 veces que el gallo cantaba, a Pedro le recordó lo siguiente en primer lugar. Los 12 apóstoles habían sido elegidos para que cuando las 12 tribus fueran de vuelta reunidas, tal cual Ezequiel 37, hoy lo leíamos, ocurriese ese oráculo, ellos rápidamente llevando el yugo de Yeshua, la explicación de Yeshua a todas esas 12 tribus, volvieran a hacer lo que pasó en el campamento de Israel, y vamos a ver en Shemot cuando estuvo el tabernáculo. Es decir, se constituyeran un reinado de sacerdotes desde esa jerarquía de llamados que es en el campamento Mishkan, lo que inmediatamente estaba alrededor era la casa, las tiendas de Aarón, sacerdocio,
más allá las tiendas de los levitas y más allá las 12 tribus de Israel. A la larga todos teniendo de centro la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos que entrar a mirar las causas de la negación para captar por qué Pedro llega a entender lo que Yeshua le había anunciado y para romper algo que tenemos todos debido a Hollywood. Porque no sé si la Iglesia Católica lo hace ver así, creo que no, pero las películas seguro que sí. Y la gente cree comúnmente que Pedro niega a Yeshua por lo que se conoce como un miedo abyecto o pusilánime o un miedo de una persona ruin o despreciable. Porque, de alguna manera, Hollywood atribuye que Pedro estaba desilusionado con el maestro que tenía. Sin embargo, y más allá de esto, hay algo que quiero que quede claro y sería la primera razón, una causa de la negación, y es que todos los judíos desde chicos sabían muy bien cuál era la violencia que ponía Roma cuando se le pasaba un prisionero al cónsul romano para que fuera ejecutado en la pena capital. Ellos subían a Jerusalén año tras año y cada vez que subían encontraban en el camino a Jerusalén cruces y los que allí, después de 4 o 7 días, terminaban falleciendo. Saben que un crucificado tardaba entre 4 o 7 días en fallecer. Así que imagínense, el miedo a las consecuencias es la primera causa. Pedro también está siendo blanco de ese interior, ese miedo, que lo lleva a decir, si me arrestan como él, voy a terminar clavado en una cruz. Así que es mejor clavar la negación. La segunda causa es, que recién lo dije, exagerada confianza en sí mismo. Pedro confiaba en sus propias fuerzas, por ende confiaba en su propia lealtad, de acuerdo a su conocimiento de fortaleza. Y esa autoconfianza exagerada es lo que le llevó a prometer lo que después no pudo cumplir. Todos los discípulos de Yeshua que alguna vez han caído en pecado, cuando escuchamos líderes reconocidos en el cristianismo que han caído en pecado, a la larga tienen como causa la exagerada confianza en sí mismo. Una autoconfianza que está puesta solo en la fuerza humana. Quizá por eso, no lo sé, pero pienso que sí. Años más tarde, en la primera epístola que escribe el apóstol Kefas o Pedro, dice allí en el capítulo 5, verso 8, estén siempre alerta, cuídense del gran enemigo y oponente, el diablo. Él ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo te pido que veas cómo está tu autoconfianza. Y ahí viene otra causa de la negación, que ya lo hemos visto en ese intervalo entre la mesa de Pesach y cuando Yeshua les pide que se queden con él a orar. Él, como los demás, no oraron. No hicieron vigilancia nocturna de oración. Y algunos de los que están acá quizás están cerca de Yeshua, vienen a la mesa, pero hace rato que la vigilancia la descuidan. Y cuando se descuida la vigilancia, viene esta otra causa que ahora voy a tratar. Nos mezclamos con los enemigos del proyecto Emanuel. Esa es otra causa. Pedro se mezcló con los enemigos del proyecto Emanuel. ¿Con quién dice que se había sentado? Con los alguaciles. ¿Se acuerdan que los alguaciles lo puso el propio Señor, verdad? Eran los que ayudaban a los jueces. Para allá Justín, ¿sí? Pero son los alguaciles los que han ido a arrestarlo más. Toda esa turba de gente que está allí en el fuego. Él se ha sentado allí. Con los alguaciles, los que lo arrestaron. Y también está con los que quieren ver a Yeshua ya de una vez exterminado, acabado. Pues son gente de Jerusalén que se convence que este tipo les va a sacar, lo que también para ellos ha sido un negocio. Porque los peregrinos al llegar a Jerusalén buscaban alguna casa de familia que los pudiera alojar y los jerusalemitanos de aquel entonces sacaban provecho en el tema de arriendo de sus hermanos. Además de vender distintas cosas para lo que era la supervivencia en ese momento de peregrinación. Pero no quiero irme del tema, sino que quiero que veamos a Pedro aquí con los enemigos, en el patio, identificándose con ellos. Pensaba él seguramente que podría, como el camaleón, ¿no?, mimetizarse con ese grupo de gente, los guardias, la gente enemiga, y entonces podía ver de lejos lo que le pasara al Señor, pero ampararse ya que estaba entre ellos. ¿Por qué trato este tema? Porque quisiera hacer una pregunta a ustedes. Me la hago con ustedes. ¿Cuántas veces hemos pensado de igual manera? Quiero encajar en este grupo, pero capaz que no recepcione lo que yo creo. Voy a tratar entonces de no hablar tanto de mi fe. Si total yo sé que con mis acciones correctas y justas en un momento
los voy a iluminar y creerán. El problema es que quizás nunca lo sepan, quizás nunca se den cuenta. Porque el problema no está en que ellos son como son, sino en que al mezclarse con ellos, la forma de hablar de ellos te afecta a ti. Los chistes subidos de tonos, el chisme de compañero de trabajo, la calumnia del pariente cercano, hacen que te vuelvas parte de los oponentes de lo que el Mashiach quiere hacer en esta tierra. Y aquí viene la última causa que quiero tratar con ustedes, y es que Pedro no entendía la naturaleza correcta del reino de Dios. No sabía cuál era la esencia del reino de Elohim. Hay una fuente biblista que sugiere que la negación de Pedro también podría ser una expresión del desacuerdo y la decepción que tenía con la actitud de Yeshua, que la tenía con eso de anunciar que iba a morir. ¿Se acuerdan que Pedro en un momento le dice, lo leímos en Marcos, mejor que no lo hagas? Y Yeshua también, lo vamos a volver a leer, le dice, apártate de mí, Satanás. Hay gente ignorante que dice que ahí estaba el diablo escondido en Pedro. No, y que por eso no podría ser el Papa. No busquen esos argumentos tan tontos. Satanás significa oponente. Y Satanás puede aplicarse a una persona que se opone. Y él no entendía, porque él, como este muchacho de filosofía judía, cree que Mashiach tiene que ser un líder político, que tiene que morir, pero en gloria. Recuerden que para ellos no era el Adán Cadmón, el Adán original, el Hijo del Hombre haciéndose carne. No, era alguien que naciendo de hombre, guiado por el diseño original y por medio de la Torah, se convertía en un líder político. Esa era la expectativa que tenían. Y por tanto, como era un hombre común y corriente, iba a morir lleno de gloria, como murió Yosef. Así era la forma de verlo, no era la forma correcta de interpretar a los profetas que tanto habían anunciado lo que Yeshua está diciendo. Viene esta forma de finalizar mi vida en la tierra. Pero él no la quiere. Y entonces algunos dicen por eso lo niega. Pero hay algo aquí que quiero decir. Porque los 4 evangelios hablan mucho de 2 personas. De Judas por un lado, y su traición a Yeshua, y también de Pedro. De los otros no sabemos. Lo único que podemos inferir, y lo dicen, que todos se habían escondido. Entonces aquí es donde sale la causa primordial de la intención literaria que tiene Marcos y los demás evangelistas. Hay que destacar la acción de Judas, que es totalmente voluntaria, intencional. Lo que Judas hizo fue premeditada. Las acciones de Judas fueron premeditadas. O sea, entregó a Yeshua habiéndolo todo pensado bien para que fuera arrestado. Quizás sí. Quizás porque de esa forma presionaría en su concepción de cómo era el Mashiach a que Yeshua desatara el poder tipo Superman o algunos de esos héroes de Avenger que ellos no lo tenían y que entonces sí destruyese todo, la corrupción del templo, los romanos opresores, pero no, quizás era eso, pero todo al estar premeditadamente calculado se contrapone con este otro, porque, repito, los otros discípulos están escondidos y lo único que podemos decir, se sentían fortalecidos en ser gente miedosa que se fortalecían en el miedo para poder taparse y esconderse. Pero Pedro niega a Yeshua, y esto que dice un biblista me gustó, pero también dice que se colocó, y hay que destacar, físicamente cercano al juicio. Y este biblista dice así, miren, aunque puede ser una cuestión de semántica, notamos que Pedro no negó a Yeshua. Pedro negó conocer a Yeshua ante 3 extraños. Él no está negando a Yeshua, está cerca, pero lo que niega es tener intimidad, conocimiento, relación más personal, y por ende, reitero, íntima, con aquel que se está juzgando. Y por allí quizás vas dándote cuenta de dónde quizás la mesa hoy nos quiere llevar. Nadie niega que vos no tengas a Yeshua en tu conciencia y en esa conciencia la certeza de que Él con el Espíritu Santo está en tu corazón. Tú no lo niegas. Lo que niegas a veces por tus acciones y por tu mezclarte igual o con los enemigos del proyecto y ser igual a ellos en su forma de hablar, lo que niegas es conocerlo a Yeshua, tenerlo en intimidad, ser amigo de Él. Recuerden que para ser amigo de Yeshua, esto es Juan 15, es hacer lo que Él nos manda. Y lo que Él nos manda es practicar el amor desde las misbot, o mandamientos de la Torá, que no caducan, pero siempre llevados a el beneficio del prójimo. Entonces miremos el último análisis que tiene que ver con la restauración de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Por tanta autoconfianza exagerada, subestimó su debilidad. Cuidado
con subestimar tus debilidades. Tenés que conocer tus aptitudes o cualidades fuertes, pero también tener conciencia de tus debilidades, especialmente cuando estás allá afuera. Él la subestimó, y cuando se subestima la debilidad, se subestima algo que es terrible, que es la cobardía de nuestro interior. Porque todos somos Pedro, todos somos cobardes. Se nos ha entrenado para ser cobardes a la hora de defender lo correcto, lo justo, lo veraz. Él entró en la jactancia cuando Yeshua le advierte de no va a ser conmigo así. No aceptó la realidad profética que Yeshua le está diciendo, no se humilló, se jactó. No, hasta la cárcel voy, y aún si tengo que morir, muero. Lo que me gusta es que a pesar de su negación, lo vamos a ver a Yeshua mirándolo. Lucas destaca mucho la mirada. ¿Lo vieron en la película que vi en eso? Y eso significa que estaba ya antes de morir diciéndole que pronto vendría a restaurarlo. Y sabemos que después de la resurrección, Yeshua le aparece a Pedro y lo cominciona especialmente a pastorear a sus ovejas. ¿Se acuerdan en Juan? Después lo vamos a ver a eso. Pero Yeshua le pregunta a Pedro, dice el relato de Juan 21, capítulo 21, Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta. Y todos los exégetas del Nuevo Testamento, como se dice en el cristianismo, coinciden en que Yeshua le tiene una intencionalidad en preguntarle 3 veces si lo ama por las 3 veces que él lo ha negado. Y cuando Pedro afirma a Yeshua, tú sabes que te amo, le dice, bueno, vas a tener que cuidar a mis ovejas. Y cuando alguien entendía que había que cuidar a las ovejas, se captaba lo que desde los profetas se decía de un buen pastor. El buen pastor, y lo había dicho nuestro maestro, en Juan también, su vida da por las ovejas. Así que Pedro tendría que preparar su conciencia restaurada a ya no ser cobarde, sino a tener el heroísmo de hasta el final persistir, aunque incluso la muerte fuese lo que apareciera en el medio de la vida, sabiendo que aquel que muere en la fe, en Cristo digo, aunque esté muerto, vivirá. Buscando el final, entonces vemos que Yeshua sabía que Pedro lo negaría, y de todas maneras hay algo que en esa mirada salta. Desde la mesa, al lavarle los pies ya saltaba. Sé que me negará, pero al lavarte los pies, y luego de toda esa horrible situación donde al Dios justo se lo escupe, se lo bofetea, lo mira como diciendo, pronto vengo a restaurarte. De la misma manera hoy está en esta mesa aquí, con su Espíritu Santo, para decirte que todos los días te entiende en esa lucha con las fuerzas que te desgastan. Él sabe lo que es estar en un cuerpo donde los otros seres que junto a nosotros también viven en cuerpos humanos, en su gran mayoría no coinciden con lo que dentro de nuestro cuerpo hay. Una fe que nos lleva a ser continentes o templos del Espíritu Santo de Dios. Pero hay una cosa que vemos en Pedro y que luego justamente va a quedar bien claro cuando Juan escribe en su primera carta, capítulo 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Yeshua, diga Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, esa infidelidad, entre comillas, de Pedro fue permitida por Yeshua porque hay algo que Pablo le escribe a Timoteo, 2 Timoteo 2:13. Si llegáramos a comportarnos como infieles, nuestra certeza es que Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. No te estoy dando una apología del pecado. No te estoy diciendo peca tranquilo como quizás algunos con mala intención podrían creer que estoy diciendo. Te estoy diciendo que aún estando lejos, faltándote comunión con Él, con una autoconfianza mucho en tus fuerzas, te estás olvidando de lo que este evento nos enseña. ¿Qué lecciones sacamos? Las siguientes. Primero, no niegues que somos débiles, no niegues tus debilidades. Pedro negó su debilidad y al negar las debilidades negamos nuestra naturaleza humana porque todavía estamos en proceso y en ese proceso podemos caer si no estamos vigilantes. Por eso la segunda lección es necesito ser humilde, necesito practicar la humildad. ¿Qué es eso? Dependo del Eterno, no confío en mis fuerzas. La arrogancia o los arrogantes son los que siempre dependen de sus fuerzas, de sus certezas. Yo no. Yeshua le advierte a Pedro que cuidado, porque la debilidad de él lo va a traicionar en tanta vehemencia de supuesta lealtad. Y a nosotros nos pasa igual. Cuidado con la arrogancia.
Por eso aquí viene la tercera lección. Es importante que mantengas vigilancia y oración. En las noches es bueno saber la oración nocturna, la de antes de dormirse, para que la noche no te sorprenda en el pecado, cualquiera sea. Es importante mantenernos en vigilancia todo el tiempo. En el día las flechas, las saetas de la maldad vuelan todo el tiempo. Estate vigilante. Pero hay una lección que quiero destacar. Dios aquí en este evento, en el Espíritu Santo, nos dice: no te olvides del poder sobrenatural de la teshuvá, el poder del arrepentimiento. Cuando uno sinceramente no es tan como Judas, no pensó en hacer el pecado, sino que por autoconfiar, por cobarde, por mezclarse con los enemigos del proyecto, cayó, debe regresar, sabiendo que el que regresa siempre va a obtener dos cosas: perdón y restauración de vida. Otra lección: existe la gracia de Dios a nuestro favor. Es por la gracia que tenemos fe, y esa fe nos permite en la gracia sentir la mirada de Dios, que espera que simplemente regresando a Él le digamos: perdóname, y Él te va a perdonar. Por lo tanto, si hay una lección a sacar acá, es la importancia del amor, ya que hablamos de gracia. Porque el amor a Cristo es lo que te permite no estar a cierta distancia, sino buscarlo desde la mañana para que el Espíritu Santo te acompañe en todo el día y no lo niegues cuando te toca mezclarte con tus compañeros de trabajo, parientes, compañeros de escuela, etc. Y por último, hay algo aquí en ese análisis que ahora ya estoy entrando, y es el análisis que le dije que tiene que ver con ese dolor del arrepentimiento genuino, que lo quiero destacar. Esto tiene mucho que ver en la lección. Valora el poder transformador de Dios. Es un poder que nunca se agota mientras más busques su reino y su perfecta justicia. Dios puede transformar toda situación de fracaso en tu vida si tan solo siempre lo vuelves a buscar. No se puede negar que el mundo en que nos estamos moviendo cada vez está más lejos de lo que Yeshua enseñaba y, por supuesto, muy lejos de los valores que la instrucción o Torá de Dios da. Lo que dije al principio, la generación beta que ha nacido es la que posiblemente, justamente porque la élite controla la inteligencia artificial, una de las inteligencias artificial gratuita y considerada ganadora del chat GPT, es la que ofrece la ex Twitter, ex Grok, y realmente es muy buena, pero a mí me asusta porque Elon Musk es parte de todo ese grupo de élite que pretende, en pocos tiempos más, asume un cargo ministerial en Estados Unidos, que la gente sea manipulada para que cumplan los deseos de la élite. Así que el mundo se está convirtiendo cada vez más en enemigo del proyecto de Dios. Si no, no va a poder aparecer el Mashiach, el anti-Mashiach. Pero Pedro reconoció en un momento que tenía que regresar a Yeshua, porque se acordó de que el propio maestro había dicho: siempre el mundo los va a odiar, no traten de pactar con el mundo. Recuerden mi pacto con ustedes. Les leo Juan 15, 18 al 20. Es lo que sigue a lo que leemos en la mesa del sábado al mediodía. Juan 15, 18 al 20. Si el mundo los odia, sepan que a mí me odió antes que a nadie. Si fueran del mundo, el sistema, el mundo, los amaría como si fueran suyos. Pero ahora ustedes no son del sistema, del mundo, sino que yo los elegí, sacándolos del sistema de cosas, el mundo. Y por eso el mundo los odia. ¿Qué pasa con el mundo hacia vos? Y ahora decís: el mundo me odia. Y no empecé a decir: sí, el mundo, que es mi tío, mi madrina, mi vecino. No, el sistema. Por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: un siervo nunca es mayor que su señor. Si me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si han obedecido mi enseñanza, también obedecerán la de ustedes. Esa parte me gusta. Persecución no la puedes evitar, pero si te mantienes firme a la larga, de ese mundo también hay gente que va a querer saber de tu enseñanza. Así que ser valiente y ser audaz es el llamado hoy en este lugar. Ahora, ser valiente y ser audaz allá afuera, porque es fácil acá en la mesa ser valiente, audaz entre nosotros, ¿no? Acá es fácil mostrar nuestra fe entre nosotros, animarnos en fe. Pero Pedro mismo, en la primera carta, por eso es que aprendió. Estas son las evidencias que él hizo teshuvá. En el capítulo 3, les voy a leer el 14 al 16.
Reina Valera contemporánea. Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo, ni se asusten de ellos. Hola. Al contrario, honren en su corazón al que allí habita, al Mesías. Hónrelo como Señor y manténgase siempre listos para defenderse con mansedumbre y con respeto ante aquellos que le pidan explicación de la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen cosas de ustedes y que son los malhechores y los que calumnian porque ustedes muestran buena conducta en Cristo. Convengamos en el final que Pedro no se dio cuenta que había negado a su Señor 3 veces hasta que el gallo cantó. Él entendía que el gallo estaba cantando en un llamado a la adoración de Pesaj, a venir al Pesaj para ir a la mesa consciente del Dios que al liberar se hace presente para siempre con los que ha librado de la esclavitud y ya no los llama esclavos, los quiere llamar amigos y en Yeshua esto ya en esa misma noche es una promesa. Ahora la pregunta del final. ¿Qué cosas hemos hecho y qué cosas has hecho que muchas veces las hemos justificado desde la Escritura, desde la enseñanza, desde la información bíblica? Y lo único que hemos hecho es no reconocer que a los valores espirituales y morales que nos otorga la luz de la Torá, los estamos embarrando, los estamos pisoteando. Evidentemente muchas veces somos como Pedro, metemos la pata. Pero la pregunta que puede aquí sonar es si has oído el canto del gallo. Y si cuando has oído el canto del gallo, haces caso a la advertencia. Te pido que te tomes un momento de reflexión ahora. Reflexiona con esta pregunta. ¿He negado a Yeshua como Pedro? Seguramente puede ser que no has querido deliberadamente, como lo hizo Judas, hacerlo, pero has elegido una salida fácil en los momentos de debilidad, quizás agarrándote de que después podías volver pidiendo perdón, elegiste rápidamente volver a hacer lo que muchas veces pudiste no hacer en el poder de Él. Segunda pregunta que te ayuda a reflexionar. ¿Estás escuchando el canto del gallo en los horarios que hay que escucharlo? Puede ser a las 5, poner tu alarma para que a las 5 el canto del gallo te llame a ser un sacerdote de turno. Quizás puede ser a las 6 para ser un levita de turno, alguien que sirve. O quizás a las 7, que era cuando se llamaba a todos los israelitas, para convertirte en parte de esa Israel que tiene que ver con conciencia de principios de Dios para, con valores, hacer de este mundo un mundo restaurado, reparado, más humano. Me gustaría invitarte a orar, porque les agradezco el silencio. Yo reconozco al Espíritu Santo cuando viene sobre una congregación para reflexionar, porque miren, hasta los más pequeños, que los veo moverse, no están haciendo ruido. Así como las mujeres van a estar intercediendo, orando por ellos y por todos, invito a los que están ahí sentados a que hablen con Yeshua. No vamos a hablar con el Padre. Si el Espíritu Santo está en vos, podés hablar con Yeshua, como amigo. Cerrar los ojos y decirle, Señor Yeshua, tú me has llamado a seguirte. Y desde ahí decirlo, como a Pedro me llamas a seguirte. Quiero ser inspirado por este evangelio. Que la vida fiel de Pedro sea la que me inspire y no la autoconfianza en la cual él se apoyó. Señor, todos aquí confesamos que muchas veces hemos sido como él. Él vaciló, luego te negó, pero hay algo que nosotros sabemos. Así como él fue completamente restaurado para glorificarte como el Salvador, aquí estamos orando porque queremos ser restaurados para glorificarte en servicio hasta incluso en nuestra muerte. Te pido, Señor, seguir viviendo como un ejemplo para muchos. Cada cual pida por usted y en esa forma. Te pido, Señor, permanecer siempre firme sobre el fundamento que eres tú. Yeshua, tú eres la roca de los siglos y en ti yo estoy edificando mi vida. En tu nombre yo participo de las oraciones al Padre. En tu nombre quiero volver a ser tu amigo. En tu nombre, escondido en ti, quiero ser como tú, para que el Padre al decirme hijo no me vea en mis debilidades, sino que me vea escondido en tu sacrificio y me empodere en tu resurrección. Y ahora sí, si has orado desde el corazón,
Te invito a que te prepares a que nos lavemos las manos. Este silencio lo alabo a Dios, pero me gustaría que, así con la alegría que alabamos, a lavarnos las manos, que se recuerden que siempre antes de lavarnos las manos traemos el diezmo, nosotros seamos conscientes de que no es por nuestras fuerzas, no será por tu capacidad. Escuché hace unos meses atrás, un tiempo atrás, a un joven que le preguntaba a unos líderes de Monte Santo, no de acá, de Buenos Aires, ¿ustedes acaso no creen que yo puedo esforzarme para ser buena persona? Yo me retiré de esa conversación, no pude escuchar qué le habrá respondido a los líderes, pero el planteo del joven es un planteo de mucha gente. Hay gente que dice, bueno, primero voy a ser buena persona y después voy a ir a la iglesia. Hay creyentes en las congregaciones que dicen, no, prefiero por un tiempo apartarme hasta poder dejar tal o cual cosa y después volver. Eso le pasó a Pedro. Y no le fue tan bien, aunque sí logró revolver. Eso le pasó a muchos Pedros que hoy no están con nosotros. Porque muchos son Pedros de esos que no están. Pero allá afuera se han convertido en simiente de Caín. Gente lujuriosa, gente materialista, gente utilitarista, gente consumista. Aquellos que con nosotros celebraban las fiestas del Señor se muestran en sus redes sociales brindando en las Navidades, diciendo Navidad de Jesús. Y uno dice, ¿qué creyeron? O mejor dicho, ¿realmente creyeron? Pero aquí no quiero hablar de aquellos, quiero hablar de ustedes, para que mantengan vigilancia y no nos separemos de esta mesa más. Aquí se tiene que agregar más gente en esta mesa. Y cuando ya no entremos en este lugar, pues estará la casa de entrenamiento en Guaymallén, la casa de entrenamiento en Godoy Cruz, la casa de entrenamiento en Capital. Y veremos cómo una vez por mes, cada casa que vaya apareciendo, nos juntamos una o cada 2 meses en algún gran lugar para sentirnos siempre familia. Pero es necesario que permanezca fiel. Nos lavamos las manos en esta oración. ¿Quién cuando estuvo en silencio y yo hacía la oración más o menos la imitó y habló con Jesús? Muévame la mano. Déjeme orar por ustedes. Papá, santo es tu nombre. Y lo puedo santificar no por mis méritos, sino en los méritos de Yeshua, crucificado y resucitado en tu poder, para que en la cruz, venciendo el pecado, yo pueda esconder mis debilidades a sus pies y ya no ser más tentado a andar cerca de Jesús y no estar en comunión con Él. Papá, yo quiero comulgar en Yeshua con tu presencia. Y estos que están acá han levantado su mano derecha porque creemos que eres Dios bueno, que nos permites regresar, porque hemos sido infieles, pero ahora que estamos terminando ya el caminar de un evangelio, el caminar de un libro de la Torá, sentimos que nos vas a hacer un pueblo librado, evangelizado, que libertará y evangelizará a muchos. Que cada varón o mujer que está con mano alzada ahora al lavarse sus manos pueda decir que escondido en Yeshua, al decir Yud, Shin, Bab, Ayin, se consagra al compromiso de evangelizar. Yud, Shin, Bab, Ayin, Yud, Shin, Bab, Ayin. Y es Yeshua el que nos dice que no lo neguemos, porque negarlo a Él es negar al Padre.